Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Muy buenos días, Moisés. Buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan. Es un gusto estar acá, compartir esta mañana noticias económicas. Vamos a ver cómo cerró el 2023, cuál fue la cifra oficial de crecimiento económico de nuestra economía. Vamos a ver cuáles fueron los principales impulsores de este crecimiento económico, también las actividades que más han ayudado a crecer la economía y también vamos a conocer cuál es la perspectiva económica y cuál es ese exactamente para este 2024. Muy bien, crecimiento económico 2023, proyecciones 2024, actualización cartográfica, censo de población y vivienda. Sí, es muy importante. Vamos a hablar de ello. Acuérdenme para que no se nos vaya a quedar en el tintero. En una segunda parte, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, estará con nosotros aquí en el estudio Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, estado y rumbo de las pensiones en El Salvador. Este es el menú que tenemos. Le invitamos a que nos sintonice a lo largo de los próximos 90 minutos y nos escriba a través de la red social de X para que podamos trasladar interrogantes, preguntas y comentarios que tengan a nuestros invitados. Bien, vamos a tratar de llevar esta conversación, presidente, de una manera tal vez un tanto distinta de como en algunas ocasiones hemos tenido su participación en este estudio, precisamente porque existe una presentación que la hemos recibido en horas de la mañana, se lo dije fuera de cámara, sí. Se lo digo al aire, es una presentación que me parece extremadamente bien hecha, muy bien desarrollada, con los puntos claros de lo que se puede esperar y qué es lo que vamos a estar hablando en los próximos 45 o 50 minutos. Comencemos tal vez. Crecimiento económico, año 2023. Y hay algunos hechos relevantes que son tal vez de las primeras portadas que tiene el documento. Sí, el crecimiento económico registrado y el oficial para la economía salvadoreña durante el 2023 fue de 3.5%. Hay que destacar algo muy importante. Este es el crecimiento económico que supera el promedio de los últimos 30 años. Es decir, por 30 años nuestro país ha crecido en promedio un 2.1%. Si no más bajo. Exactamente. El año pasado, evidentemente, tuvimos un crecimiento de 3.5%, que ya es un diferencial muy alto comparado con el 2.1 al que regularmente estábamos acostumbrados. Pero ¿cuál es ese motivo por el cual hemos tenido un despegue diferente y que nos ha sacado sobre el promedio que llevábamos de los últimos 30 años? En el 2022, evidentemente, crecimos un 2.8%. Ya estábamos arriba del promedio, un 2.8%, 2023 un 3.5%. Pero ¿cuál es el factor determinante que han impulsado estos crecimientos económicos? Y el principal, y no es una variable económica, Moisés, como se esperaría, no es la remesa de exportaciones e importaciones, no, al contrario, el principal impulsor del crecimiento económico de nuestro país es la seguridad. La seguridad, ya lo dijimos, no es una variable económica, pero influye totalmente en el comportamiento de las actividades económicas y además del consumo privado de El Salvador. Estamos totalmente de acuerdo que vivimos en un país que es completamente diferente a cómo se vivía del 2020 hacia abajo. ¿Por qué? Tenemos un país que es seguro, las estadísticas de seguridad no lo mienten, vivimos en un país seguro y que tiene hasta la fecha 79,000 capturas de pandilleros que ya no están en las calles extorsionando a las empresas ni a las familias salvadoreñas, sino que al contrario están donde deben estar, porque evidentemente no son parte de una producción en la economía, sino que al contrario nos restaban por años y por años. De acuerdo a los cálculos del Banco Central de Reserva, la inseguridad y la violencia en el país nos costaba cerca del 14 al 19% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿A qué se dedicaba eso? ¿Cómo se explica eso? Principalmente las empresas gastaban en seguridad. El gobierno gastaba muchísimo en atender enfermos, heridos de bala, lesionados y de todo, también en el tema de difuntos, exactamente, de extorsiones, que el pago de extorsiones, Moisés, es natural que las empresas lo tenían que pagar, ya estaban acostumbrados a pagarla. De hecho, estaba dentro del presupuesto exactamente, también. Y lo metían como un gasto
y eso afectaba a las utilidades afectaba también el pago de impuestos, también llegaba al gobierno. Y si no, ¿cómo podían hacer? Simplemente no expandían su negocio, porque al expandir su negocio, al poner otra agencia, al poner mejor su negocio, y eso no solamente hablo de grandes empresas transnacionales, no, estábamos hablando de que los pandilleros tenían totalmente tasados y extorsionados a los micro, a los pequeños, a los medianos, a los grandes y hasta las transnacionales. No podía operar una actividad económica en El Salvador si no se pagaba una extorsión. Ahora, ¿qué se está haciendo esa extorsión, Moisés? ¿Qué se está haciendo? Primero, inversión, más ganancias significan mayores impuestos para el gobierno, mayores impuestos significan más obras, pero también para las familias salvadoreñas. ¿Qué significa? También tienen más disponible para consumir, para poder disfrutar de este nuevo país que ahora sí es seguro. Ahí naturalmente está incluido la reducción histórica de homicidios que ha habido en el país. Exactamente. Podemos hablar también que se han incautado cerca de 4.000 armas, que hace poco se cumplieron los 2 años de haberse implementado el régimen de excepción, que es la parte fundamental de las estrategias y las medidas de seguridad implementadas por nuestro presidente Bukele, que han sido un modelo exitoso que otros países han querido emular. A unos les ha ido bien y a otros les ha ido más o menos. Se han incautado más de 8.000 vehículos y teléfonos celulares que ya no están en poder de los pandilleros. Se han incautado más de 20.000 teléfonos. Eso nos ha dejado 584 días desde que entró el presidente Bukele sin homicidios, algo que era una utopía en tiempos pasados. Podemos ver la gráfica donde la reducción histórica de los homicidios que traíamos desde el 2017, registrábamos 3.692 homicidios desde el 2017, y en el 2024, ahí está la gráfica, podemos ver la reducción drástica de cómo la reducción de los homicidios se presenta en nuestro país. En el 2018 fueron más de 3.000, en el 2019 inició el descenso, llegamos a 2.300. El año pasado solo 154 muertos, Moisés, a través de la violencia por pandillas. Y este año van 22. 22. Y esta es la tasa de homicidios que se tiene en el hemisferio occidental. Exactamente. Que está en la parte más baja, con la menor cantidad de homicidios. Incluso por cada 100.000 habitantes. Hay una percepción de que Estados Unidos también es un país seguro. Que un país, no, al contrario, la tasa de Estados Unidos es de 6.4% de muertes por cada 100.000 habitantes. Actualmente, cerramos el 2023 con un 2.4. Actualmente, en el 2024 tenemos una reducción y estamos en 1.4, Moisés. Es decir, estamos superando países que evidentemente son muy desarrollados y más desarrollados que nosotros. Nos tomó 2 años hacer esto, sí, pero la economía, las familias salvadoreñas reconocen este hecho histórico que el presidente Bukele ha conseguido de volverles a dar la libertad a El Salvador y mantener un umbral económico favorable para que las empresas puedan invertir sin el flagelo que siempre fue el fenómeno de las pandillas. Seamos honestos, el principal freno que tenía la economía salvadoreña se llamaba la violencia y pandillas. Ahora se puede reinvertir, se puede invertir, se puede emprender, porque seamos francos, hasta los informales de cualquier tipo, la actividad informal, también tenía que sufrir el flagelo de las extorsiones. Pasando ya a los trimestres. Ajá. A los trimestres. Registramos 1.6 en el primer trimestre del 2023, un crecimiento del primer trimestre que parecía muy duro. El primer trimestre del año pasado crecimos... El crecimiento económico de todo el año fue 3.5, con eso cerramos. Pero si lo dividimos en los 4 trimestres del año, en el primer trimestre crecimos un 1.6%. No sé si esta es la gráfica. No, esa es la gráfica del crecimiento anual. En el segundo trimestre crecimos un 4.4%, pero en el último trimestre tuvimos un despegue increíble. ¿El año pasado? El año pasado. En el último trimestre tuvimos un crecimiento de un 4.5%, lo que nos motivó a cambiar la proyección. Exactamente. Pero el primer trimestre estuvo afectado primero por la inflación internacional, que nos afectó muchísimo, la desaceleración económica internacional, que hay que también destacar otro dato, Moisés. Por tercer año consecutivo, los organismos internacionales
sus proyecciones son hacia una desaceleración económica internacional, algo que es contrario a lo que pasa en nuestro país. ¿Será un fenómeno de un año o será sostenible, señor? Eso, vamos a ver las proyecciones de 2024 y podemos hablar de eso también, Moisés. Podemos hablar de la gráfica que también estaban poniendo en pantalla. Sí, veamos cómo se ha comportado la economía desde el 2019 hasta el 2023. En el 2019, un 2.4%. En el 2020, ¿qué sucedió? Tuvimos una contracción de un 7.9%, pero hay que destacarle algo y hay que dejárselo muy claro a nuestro televidente, que si no se hubieran aplicado las medidas que aplicó el presidente Bukele para paliar la crisis económica producida por la crisis sanitaria de COVID-19, hubiéramos caído un 15%, Moisés. Sí, esa barra hubiera sido esa barra hubiera caído mucho más de lo que se elevó en el 2021. Pero ¿qué pasa en el 2021? El presidente también implementó más de 20 medidas económicas para estimular la economía. Voy a poner un punto. Firempresa, por ejemplo, que inyectó $600 millones para evitar que las empresas despidieran a sus empleados y que también quebraran. Les dio un estímulo económico para sobrevivir la crisis económica que generó el COVID-19. Si el presidente no hubiera implementado esas medidas en el 2021, solo hubiéramos crecido alrededor de un 4.5%. En el 2022, en marzo del 2022, se inicia el régimen de excepción, la guerra contra las pandillas, y sus primeros efectos no se dejaron esperar. Crecimos un 2.8% y ya estábamos arriba del promedio de 30 años. 7 décimas por encima. Exactamente. En el 2023 tenemos un 3.5%. Pero de acuerdo a la región, ¿cómo estamos? A la región y Centroamérica. Datos oficiales: República Dominicana, un crecimiento de un 2.4%. Guatemala, un 3.5%, El Salvador 3.5%, Honduras 3.6%, Nicaragua un 4.6% con un PIB de 18,000 millones y Costa Rica con un 5.1%. ¿Qué es lo interesante? Que El Salvador siempre ha sido el último. ¿Por qué? Principalmente, incluso Panamá es de los que más ha crecido, un 7.3%, es el dato oficial que se tiene, pero El Salvador siempre ha sido de los últimos. Hoy estamos a la par de Guatemala, con una economía de $102,000 millones, comparada con la de nosotros, que es de $34,000 millones ya. Entonces, Nicaragua tiene una economía de 18,000 y Honduras tiene una economía de 34,000. ¿Qué significa esto, Moisés? Nuestro país está cambiando económicamente. La seguridad ha sido un factor determinante, pero también el turismo nos ha ayudado muchísimo. Somos el país más visitado de Centroamérica, cuando antes éramos el país menos visitado de Centroamérica. ¿Validados no por nosotros, sino por organismos internacionales? ¿Lo del turismo? No, lo hemos validado, ese dato lo tenemos nosotros de los ministerios de turismo de todos los países de Centroamérica. ¿Sí? Entonces, sí tenemos ese dato. Déjeme interrumpirlo acá. No, el año pasado fueron positivos. O el anterior, ¿no? El anterior, correcto. Que hubo 90 millones o 70 millones. Fueron alrededor de 90 millones, también lo traemos. Ok, vale. Pero la inversión extranjera directa, ¿estamos todavía de último? Evidentemente, Moisés, tenemos un clima de seguridad favorable. Estamos empezando, tenemos 2 años de haber despegado y exactamente, pero lo que sí podemos destacar, que por tercer año consecutivo las empresas transnacionales, que son las que invierten en nuestro país, han tenido récord en utilidades, han tenido más de 1,000 millones de utilidades, algo que no se miraba antes. Es decir, el año pasado las transnacionales tuvieron más de 1,400 millones de dólares en utilidades, pero no es el dato importante, Moisés. El dato importante es que esas utilidades no se las han llevado, sino que casualmente, y esta no es una opción, ellos han decidido reinvertirlas en nuestro país en lugar de llevárselas a su casa matriz. ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué? Y es lo normal antes de una elección en todos los países. Se genera una incertidumbre. Fuga de capitales. Sí, exactamente. Pero no lo vemos en El Salvador. Al contrario, lo que han dicho es reinvertamos, no nos llevemos esas
utilidades, sino que al contrario, reinvirtámoslas en El Salvador. Pero no es una casualidad. Eso evidentemente es una confianza a las condiciones económicas que ahora tiene nuestro país. Podrían ser mejores los números para el próximo año en inversión extranjera. Exactamente. Con eso que me está diciendo usted. Exactamente. Si no hay una fuga de capitales, las empresas tienen más disponibilidad para poder reinvertir en nuestro país. Y el amigo televidente se preguntará, ¿y a mí en qué me beneficia? Si hay una reinversión de capitales, evidentemente hay una expansión de las empresas y eso genera empleos que ayudan directamente a la población salvadoreña porque la mano de obra se obtiene exactamente de la mano de obra local, lo que significa que va a también tener la familia salvadoreña un mayor ingreso para su consumo privado, que nos ayuda muchísimo también al crecimiento económico, aunado de las remesas, que también es otro factor determinante. Muy bien. 17 de las 19 actividades económicas registraron crecimiento en el 2023. Cualquiera dice, ajá, ¿y cuáles fueron las dos que no registraron? Nos vamos hacia la parte de abajo y dice minas y canteras y la industria. Sí. ¿Qué estará pasando con la industria, señor? La industria, tenemos nosotros una desaceleración en la demanda de nuestros socios comerciales. El principal socio comercial demandante de nuestra industria es Estados Unidos. Productos textiles. Exactamente. Por 30 años nuestro país, o por más, hablemos de 40 años aproximadamente, nuestro país se ha dedicado a especializarse en la producción textil. Somos un país textil que la industria es mucho textil, pero nos estamos diversificando a alimentos, a farmacéutica y también a productos electrónicos, microprocesadores y microcondensadores. Eso también nos está ayudando muchísimo en diversificar nuestra matriz de industria. Evidentemente, sí hay una desaceleración en la demanda, lo que nosotros esperamos, y de acuerdo a las proyecciones que tiene Estados Unidos, que a mediados de este 2024 normalizarán nuevamente la demanda. De hecho, nosotros tenemos varios fundamentos económicos. Por ejemplo, hay una menor demanda también de la economía. Estados Unidos viene desacelerando por las condiciones también políticas, pero esperamos que en junio, y de acuerdo a lo que dice Estados Unidos, que creció a un 2.5% cuando habían proyectado un 2.1% en el 2023, nos hace pensar que a partir del 2024, a mediados del 2024, todo cambiará y volverá a la demanda normal. Eso también nos influenciará a nuestros productos textiles y nuestra industria de El Salvador. Si, independientemente de eso, si nosotros hubiéramos obtenido por lo menos la misma producción que hubiéramos tenido en el 2022 en textil, hubiéramos crecido alrededor de un 4%, Moisés. Sí, nos afectó muchísimo, pero a pesar de eso tenemos un 3.5% que es superior a lo que teníamos acostumbrados al promedio de 30 años, Moisés. No, o sea, es una cantidad que de verdad nosotros podríamos sentirnos orgullosos de que ahora nuestro país es económicamente favorable, tanto para vivir como para invertir. Las fresas del pastel, porque no es uno, serían los que están en la columna, en la línea superior. Claro. Construcción, electricidad, servicios profesionales, servicios de esparcimiento y servicios financieros. La construcción, importantísimo, un crecimiento de 17.9%. No, ustedes lo pueden ver, los salvadoreños lo pueden ver. Las construcciones, los proyectos han dinamizado muchísimo, pero hay también indicadores relacionados que se pueden destacar, como por ejemplo, que el crédito destinado a la construcción de vivienda ha crecido un 53.8%. ¿Qué significa? Aquí hay dos cosas que debemos destacar. Que primero, el sistema financiero salvadoreño es robusto, líquido y tiene la sostenibilidad financiera para poder proveerle liquidez, préstamos para las inversiones en construcción, que ha crecido 53.8%. Pero que también, ¿qué significa tener un sistema financiero robusto, líquido y sostenible? Significa que también hay confianza en los depositantes, porque cerca del 84% del financiamiento que obtienen los bancos es a través de los depósitos que los salvadoreños tienen, que los depósitos también han crecido, al igual que el crédito, que es lo normal. En una economía demandante, el crédito tiene que subir y también el depósito tiene que subir, porque uno le da fondea para el otro. Pero también podemos destacar
que se ha registrado un incremento de un 53.3% en los trámites de construcción, y eso lo registramos a través de la ventanilla única de trámites de la construcción, que es especializada, que es un motor del dinamismo de la actividad económica de la construcción, que es la base y es la que más ha crecido, la actividad económica que más ha crecido, y también la actividad económica de la construcción tiene un efecto de arrastre a las demás actividades económicas. Servicios profesionales, por ejemplo, arquitectura, ingeniería, estudio de suelos, aparte de los abogados, contadores, administradoras, exactamente. Pero también tenemos otro dato relacionado, que las importaciones de bienes de capital destinados específicamente a la construcción crecieron un 9.8% en el 2023. Okay. Esto es precisamente, y muchos de ellos salvadoreños. ¿Cuáles? De los inversionistas que están viniendo con dinero de capital para invertir. Sí, son salvadoreños y también transnacionales. Por ejemplo, hay una empresa de telefonía que ya está transitando a 5G, que está invirtiendo cerca de $280 millones. Esas son inversiones que son transnacionales, pero que nos benefician porque generan también mucho más empleo y también generan la inversión que se necesita para poder dinamizar. Todos necesitamos una telefonía más rápida, todo internet más rápido, y hay una telefonía que ya está invirtiendo en eso. Naturalmente, el turismo se ve reflejado en servicios de esparcimiento, señor. Exactamente. Nos saltamos electricidad, Moisés. Sí, nos saltamos electricidad. Tiene razón. Electricidad. Si no, no vamos a llegar. Electricidad, hay que destacar algo. Por primera vez nuestro país está generando la demanda que se necesita en electricidad. Regularmente nosotros como país siempre comprábamos, y comprábamos más caro, ¿verdad? Porque comprábamos al precio que nos ponía nuestro vendedor. Solo en el 2022 el crecimiento de las exportaciones en energía fue de 1.860%. 1.860%. Es decir, y así lo comparamos, hubo un salto porque evidentemente no habíamos exportado nada en el 2021, en el 2022 empezamos a exportar, pero si ya lo comparamos con el 2023, todavía seguimos creciendo, hemos superado esos 1.860, pero también hemos superado también con el 86.8% de crecimiento en exportaciones del 2023. ¿Qué es lo que muestra también? Otro dato relacionado, por ejemplo, que si lo comparamos con las empresas que exportaban energía, en el 2019 hemos crecido 14 empresas más que ahora en el 2023 están dedicándose a exportar, empresas que no podían, su capacidad instalada era demandada completamente por la economía salvadoreña y ahora no, al final ahora pueden dedicarse a satisfacer la demanda salvadoreña y también vender. Nuestros principales compradores de energía es Centroamérica. Centroamérica tiene mucha demanda de energía, pero los países vecinos no tienen la generación de energía que tiene El Salvador, que gracias a la diversificación de la matriz energética que el presidente Bukele ha impulsado, tenemos energía más barata, porque son de fuentes renovables, ya no dependemos nosotros, de búnker, para el caso. Ya no dependemos de combustibles fósiles para la generación de energía, que es la más cara, pues, y peor en un país donde no es productor, Moisés. Un país que es productor de energía, de petróleo, puede producir energía a través de base de petróleo de una cantidad o un precio más barato, pero nosotros no, nosotros tenemos que importar completamente el petróleo y también todos los derivados, lubricantes, aceites y todo lo demás. Entonces nos hace más cara la producción de energía a través de combustibles fósiles que las fuentes renovables. Pero, ¿y eso en qué le beneficia a la población salvadoreña? Principalmente no estamos comprando caro, no estamos generando cara la energía eléctrica, y lo que estamos haciendo es generar una energía eléctrica limpia, que ayuda al medio ambiente, pero también más barata. Y eso obviamente se le traslada al consumidor de un precio más barato a como que lo hubiéramos comprado a un país que nos lo vende caro porque lo produce con combustibles fósiles, o como que nosotros lo produjéramos con un combustible fósiles. Exactamente. Mire, yo soy un poco curioso y precisamente en eso de la energía me metí en esto, se lo voy a poner en pantalla porque este es el ente operador regional que mide la energía en tránsito en el Istmo Centroamericano, y aquí hay varios puntos interesantes que ver. Para el caso, nuestro país es este segundo que vemos acá. Sí. Estamos produciendo 891 megas contra 845. O sea, estamos produciendo más de lo que demandamos en este momento. Solo por un dato, Guatemala genera menos de lo que demanda y el resto de países es la misma tendencia. Y por eso nos compran a nosotros, Moisés. Exactamente.
entonces cualquiera pudiera decir, sí, Moisés, pero mira, ahí cuando vemos el mapa de El Salvador está viniendo energía de Guatemala y nosotros pareciese que le estamos vendiendo a Honduras. Es una forma de verlo. La otra sería, Guatemala le está vendiendo a Honduras a través de El Salvador, a través del sistema de interconexión que existe. De interconexión, pero toda Centroamérica está conectada. Exactamente, pero el asunto es que lo que generamos es superior a lo que estamos demandando y esto se puede ver en cualquier momento. Esto es electricidad, solo un dato, porque ayer el doctor Carlos Acevedo nos decía, sí, hay generación, pero tenemos demasiados cortes en energía. Nosotros no tenemos registrado, no vi esa entrevista, Moisés, lo siento, pero nosotros no registramos cortes. De hecho, nosotros tenemos una energía estable, más estable que Centroamérica. Voy a poner un ejemplo. Honduras, que no logra satisfacer su demanda ni comprando, porque también compra muy caro por temas económicos, ¿verdad? De Honduras, que será, ellos mismos verán cómo lo pueden solucionar, pero Honduras tiene cortes y tuvo cortes el año pasado de hasta un día entero. Eso no se mira en el país. Eso es atentar contra la productividad de un país, porque para producir se necesita energía. Y nuestro país está... Exactamente. Nuestro país está produciendo más, porque estamos creciendo, ¿no? Y aparte de estar exigiendo más o demandando más energía, el país está dando todavía mucho más de la demanda que necesita. Y la está dando de calidad, amigable con el medio ambiente. La gran mayoría de nuestra matriz energética es de fuente renovable, eólica, vapor, ¿verdad? Solar, gas natural. Somos capaces de satisfacer la demanda, pero también somos capaces de vender. Ya. Eso es muy diferente a otros países que, si crece su economía, necesitan más demanda de energía y no tienen cómo satisfacer su energía y hay cortes. En el caso de El Salvador no tenemos. ¿Por qué? No los hay. No lo tenemos registrado así, sino que al contrario, tenemos una muy buena demanda de energía, pero también una muy buena producción de energía. Y a eso aunémosle o aumentemos la producción de energía de la planta 3 de febrero. Que me adelanté un tanto en las gráficas allá no sé en cuál gráfica ando ahorita, porque son 76 páginas, pero en la 30, aquí la tiene en pantalla. Central Hidroeléctrica 3 de febrero. Exactamente. Millones de dólares de inversión total. Ya está trabajando y produciendo. Sí, desde a partir del tercer trimestre del año pasado. 67 megavatios que evidentemente son de fuente renovable porque no los estamos produciendo con combustibles fósiles, sino que es agua. Y a pesar de que el año pasado fue seco y que se espera que sea seco, la producción de energía no va a bajar, sino que al contrario va a aumentar de acuerdo a los pronósticos que tiene CEL. Ustedes, el Banco Central, es el que autoriza qué billetes van a circular y cuáles billetes son de normal operación en dólar. De hecho, todos, ¿verdad? Todos los billetes son de moneda de curso legal, evidentemente se tiene que aceptar, tienen poder liberatorio. Okay. Las monedas de $1, por ejemplo, son válidas aquí, pero no en Estados Unidos. ¿Cómo no? Son válidas en Estados Unidos, solamente que la Reserva Federal de Estados Unidos no acostumbra a distribuir monedas, prefieren los billetes. Okay. ¿Ya hay billetes de $2 circulando en el país? Sí. Ya no es de aquello que hay que guardarlo porque este billete va a valer más, pero no, ya hay circulando. Ya hay circulando y voy a explicar algo muy importante acá. El Banco Central no importa billetes de $2 como tal. Esos $2 vienen producto de los hermanos lejanos que antes no podían viajar al país porque las pandillas lo tenían asediado y le tenían temor a las pandillas, con mucha razón. Era mejor no venir a visitar porque atentaba a la vida en un país de la capital del crimen donde mataban a cerca de 25 salvadoreños diarios. Era mejor no venir porque el hermano lejano se sentía inseguro de volver a su país que evidentemente lo vio nacer, Moisés, y que tuvo que salir por la guerra, por las pandillas, por falta de oportunidades, porque el país no fue suficientemente seguro, porque el país no le dio las oportunidades. Esos $2 que circulan en nuestro país, que son válidos también, son traídos por nuestros hermanos lejanos que traen remesas en efectivo. Ahora ya no solo se mandan remesas a través de las empresas remesadoras, sino que también ahora los hermanos lejanos, y se lo vimos en Semana Santa y también lo vimos en las pasadas festividades navideñas y fin de año, que los hermanos lejanos que visitaron El Salvador, que visitaron muchísimo, traían remesas en efectivo. Ahora, ¿por qué nosotros usamos monedas?
principalmente porque la moneda tiene una vida útil mucho más larga que un billete de un dólar. ¿Cuesta más importarla? Sí, porque pesa más, pero en el tiempo dura más la moneda que el billete. Hay que importar menos, exactamente. Ahora, el punto al que iba, presidente, es todos los comercios, todas las empresas, cualquier rubro, están obligados a recibir billetes incluso de 50 y de $100. De hecho, así cuando usted va al cajero, Moisés, pues sí, le da billetes de 50. Exactamente, y de 100. Es normal que en una economía se reciban billetes de 50 y de 100. Pero lo que es anormal que una empresa le diga a usted, yo no le acepto. Trabajamos muchísimo de la mano de la Secretaría de Comercio e Inversiones, por el parte privado, con la Defensoría del Consumidor. Se hicieron más de 3.000 visitas, se sancionaron más de 100 establecimientos, se multaron a través de la Defensoría del Consumidor. Se multaron porque no aceptaban. Exacto, es ilegal no aceptar billetes de 50 y de 100, es ilegal. Un ejemplo, Moisés, sabemos de la afluencia de turistas y de hermanos lejanos. Ellos en sus economías usan billetes de 50 y de 100. Lo atípico en ellos es utilizar billetes de 5, de 10 y de 20. Ellos siempre andan billetes de 50 y de 100. Cuando venía en El Salvador, que somos el país más visitado de Centroamérica, nos lo ratifican 3.4 millones de visitantes extranjeros que vinieron el año pasado y que somos el país, eso nos dio la categoría de ser el país más visitado de Centroamérica, orgullosamente, y eso va aunado a la estrategia del presidente Bukele de convertir al país en un sitio turístico internacional. Ellos traen billetes de 50 y de 100, y qué feo era que decían no se aceptan billetes de 50 y de 100. Eso era un freno a la economía indirecto. Ya, indirecto e ilegal. Trabajamos muchísimo, hemos bajado y por favor denuncien. Por favor, denuncien ante el Banco Central de Reserva o a la Superintendencia del Sistema Financiero cualquier empresa que no les quiera aceptar billetes de 50 y de 100. Esos billetes, tal cual, el billete de A1, el billete de 5, el billete de 10 y el billete de 20, son moneda de curso legal y son de carácter obligatorio para poder recibirlo. Ok, ¿ya? Las sanciones a las que se ven en aquellos comercios que no reciban esos billetes después de una denuncia, naturalmente, ¿qué tipo de sanciones son? Son sanciones económicas. Son sanciones. Sanciones económicas que las impone la Defensoría del Consumidor, porque no aceptar los billetes de 50 y de 100 es violarle los derechos al consumidor, porque es dinero que vale aquí en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y que tiene poder liberatorio para poder pagar una deuda y vale. Muy bien, si alguien no le recibe el billete, tienen que poner su denuncia a la Defensoría del Consumidor, al Banco Central de Reserva o a la Superintendencia del Sistema Financiero. Trabajamos articuladamente para evitar este flagelo que ya lo hemos bajado muchísimo, Moisés. Ahora ya no se mira ese rótulo que en la caja estaba antes, no se aceptan billetes de 50, al contrario, ahora se aceptan billetes de 50 y de 100. Hemos avanzado muchísimo, Moisés, y muy buena la pregunta, es válida. Podría ser que hay algunos establecimientos que todavía se restringen. ¿Y qué pasa si dicen, mire, una pequeña tienda, yo no tengo para poder cambiar y yo no tengo cuenta bancaria, a mí no me gusta tener cuenta bancaria? No importa, usted puede ir, y la ley lo habilita, que cualquier persona que tenga un billete de 50 o de 100 puede ir a un establecimiento, a un banco, y decirle, por favor, cámbieme. ¿Tiene cuenta conmigo? No necesita una cuenta bancaria. No necesita una cuenta bancaria. En el pasado sí. Evidentemente en el pasado había muchas cosas que pasaban irregulares, Moisés, pero esta vez no es así. Vivimos en un país diferente y hay que también informarle a la población salvadoreña para que haga uso de sus derechos. Pues. Claro. No, puede ir a cualquier agencia, puede ir a cualquier lugar del Salvador, a cualquier agencia bancaria, y no importa que no tenga una cuenta. Tiene dos billetes de 100, tiene un billete de 50, un billete de 100, cámbiamelo, por favor. Y el banco está obligado, de acuerdo a la ley de bancos, a cambiárselo. Muy bien, cambiamos el tema para que pueda superar la pregunta. No, y es muy bueno. Es que mire, es ilógico también que si va a comprar un par de churritos de 50 centavos, va a llegar con un billete de 50, le van a decir, mire, por favor, ¿verdad? Pero esos ya son otros casos. Señor, nos queda poco tiempo. El Salvador recibió en el 2023 la mayor inversión extranjera directa de los últimos 5 años. Ahí está la gráfica en pantalla. Sí, son 759.7 millones. Veníamos del 2020, que evidentemente fue el año de la pandemia, y estamos registrando un incremento de un 60% comparado con los últimos 10 años. ¿Qué significa esto? Que el 2023 fue el año donde las empresas decidieron seguir invirtiendo más.
seguir invirtiendo más y si nos vemos en el 2022 que hubo una bajada, ahora en el 2023 tenemos 759 millones, que por secreto estadístico no puedo mencionar esas empresas, pero todos sabemos que son empresas multinacionales, unas transnacionales que operan en nuestro país y que ya hablamos que por tercer año consecutivo han tenido utilidades mayores a los 1.000 millones de dólares. Solo el año pasado en utilidades obtuvieron 1.461 millones de dólares en utilidades que no las están enviando a su casa matriz, sino que al contrario las están reinvirtiendo. Pero ¿por qué? Principalmente esa es confianza, la misma confianza que tienen las empresas locales. Solo el año pasado la inversión privada fue de 6.628 millones de dólares, un crecimiento de un 5.4%. Y este año es más alta todavía, Moisés. Son cerca de 7.000 millones, 7.400 millones los que se van a invertir en inversión privada, que ya lo mencionamos, es atípico que la economía se expanda en un año preelectoral. Regularmente los países, las empresas lo que hacen es restringirse en las inversiones porque no saben cuál va a ser el clima luego de las elecciones. En el contrario, eso significa confianza en el presidente Bukele, confianza en que el país va a mejorar y que el clima económico más la seguridad y el turismo serán principalmente los impulsores de las inversiones en estos próximos 5 años. Muy bien, estoy saltando de una gráfica a otra para tratar de aprovechar los minutos que nos quedan, señor. La inflación se moderó en el 2023, llegando a su nivel más bajo desde el 2021. Teníamos... Ese es el término de inflación. Primero le pido, en las palabras más sencillas, ¿qué es inflación? Para que lo entienda cualquier salvadoreño. La inflación es la variación de precios entre los precios, ya de un mes a otro. Nosotros lo calculamos tanto interanual, año con año y mensual también. El año pasado cerró con 1.2. Ya a febrero de este año nosotros ya tenemos un 0.8%. Si nos concentramos en inflación y nos vamos a ver cómo estamos en la región centroamericana, estamos más abajo que todos los demás. Pero si nos concentramos también en Latinoamérica, exceptuando incluso a Argentina, que tiene una inflación de más del 200%, que eso sí, nosotros somos la segunda economía con la inflación más baja, superada únicamente por Costa Rica, que tiene inflación negativa, que eso también es dañino para la economía. ¿Por qué? Una inflación negativa significa que se está vendiendo a precio más bajo de lo que exactamente. Entonces, ¿cuánto me cuesta producirlo? ¿Quién está pagando esa diferencia? Las empresas se están llevando esa pérdida, claro que sí. Siempre es normal y es muy sano que en una economía exista una inflación. Un 0.8 está muy bien, pero no es atípico. Por ejemplo, traemos la gráfica. Y aquí está, creo que esta América Latina, tasa de inflación. Exactamente. Vamos a ver si la ponemos en pantalla en este momento. Argentina, el que aparece... Sí, Argentina evidentemente tiene un serio problema de inflación y eso es histórico, pues no es de ahorita, 276. Y si lo incluimos en el promedio, Latinoamérica tendría un 21.2%. Pero si lo excluimos a Argentina para que no nos distorsione la gráfica, nosotros tendríamos un promedio en Latinoamérica de un 3.3%. Y El Salvador está todavía más abajo, tenemos un 0.8% de inflación, superado únicamente por Costa Rica, pero no envidiamos la inflación de Costa Rica, porque está en números negativos. Exactamente, pero la más sana es la de El Salvador. Ahora, señora, ¿hay recesión? No puede haber recesión. No puede haber recesión. La inflación, tenemos un 0.8, tenemos un crecimiento económico y esperamos crecer. ¿Costa Rica sí tiene recesión? No, todavía no, porque obviamente está creciendo, pero tiene una inflación que está abajo. Pero hay que ver. En Costa Rica es un caso que tenemos que estudiarlo, Moisés. Tenemos que estudiarlo porque evidentemente tenemos que descubrir cuáles son esos productos que tienen una caída en sus precios y cuáles son aquellos que están subiendo. Pero, Costa Rica hay que estudiarlo. Y el otro tema, y no me queda para más tiempo, las remesas familiares. Las remesas de enero a febrero han crecido 1.3%, un crecimiento, bueno, estamos hablando del año pasado aquí, de acuerdo a la gráfica, fueron más de 8.000 millones de remesas, un crecimiento de un 4.6%. No solamente estamos registrando crecimiento en montos mayores, sino que al contrario estamos registrando en mayor cantidad de remesas. Nuestros hermanos lejanos, la diáspora, está mandando mayor cantidad de remesas y también están trayendo remesas en efectivo, que
para evitarse pagar la comisión, que es cerca del 10%, 10-12% de la comisión que les cobran para poder enviar el dinero a El Salvador, lo están haciendo a través de efectivo con familiares que están viajando a El Salvador, pero también eso lo registramos en nuestros datos del Banco Central de Reserva. Para este año nosotros tenemos un crecimiento de 1.3%, hemos acumulado 1.218 millones de dólares en remesas de enero y febrero del 2024. Esperamos que cierre el año con un crecimiento de alrededor del 4% en remesas. 4%, al igual que el año pasado. Las remesas son parte importante. 3 de cada 10 hogares salvadoreños, es decir, un 32% para ser específico. 3 de cada, no viven de, sino que son ayudadas. Reciben una remesa de forma mensual que les ayuda también al consumo. Se disparan las remesas, por ejemplo, en Semana Santa, se disparan las remesas en el Día de la Madre, en Navidad y en Semana de Agosto, siempre se disparan las remesas y eso es normal, eso es algo que pasa en la mayoría de países que son receptores de remesas, que el 96% de nuestras remesas vienen de Estados Unidos. Muy bien, y aquí tengo que terminar ya por cuestión de tiempo. La proyección de crecimiento económico 2024, 3,5 a 4%. A 4%. ¿Qué significa eso, Moisés? Descartamos totalmente una recesión en el país. Al contrario, nosotros estamos superando incluso el crecimiento económico esperado que teníamos en el 2023. Estamos esperando que se mueva de un 3.5 a un 4%. Seguimos con la buena tendencia, seguimos con un crecimiento mayor al promedio de los últimos 30 años, claro que sí. Y esperamos que la inflación también se mantenga dentro del 5 al 1%, que ya hablamos muy bien. Es sano y es natural que tengamos una inflación a estas tasas mayores al 10%, eso ya no es sano. Peor Argentina, que está como en 276, y también que esté negativo, eso tampoco no es sano para la economía. No tengo más tiempo. Gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana, señor. Muy amable. Al contrario, Moisés, es un gusto estar acá y poder compartir este panorama económico con todos los salvadoreños, y qué gusto que puedan también informarse a través del Banco Central de Reserva, la fuente confiable. Le comprometo para que hablemos dentro de algunos días del censo. Con mucho gusto podemos hablar de eso. Claro que sí. Estamos para servirle. Aquí estamos de verdad, Moisés, a la orden. Queremos venir a compartir y que el salvadoreño se dé cuenta exactamente cómo está la situación económica, financiera y, por qué no, también sobre el censo, que es un tema que tenemos casi 17 años, Moisés, de no tener un censo. Y la estándar internacional dice que como máximo se tiene que hacer en 10 años. Ok, gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.